Cosas que solo pasan en las casas de gente pobre. Tener una jarra de plástico toda percudida en la nevera. A gente pobre le encanta un jugo de tomate de árbol. A una gente pobre le encanta una toalla verde, rosada, roja, amarilla. ¿Cómo tener un estilo elegante si vives en un barrio de delincuentes y andas en transporte público? Querida, la respuesta es sencilla. Cambia de espacio, cambia de lugar, cambia de barrio, cambia de personas. Estas son las cosas que yo considero súper nacas. O sea... La gente que no se seca el pelo, o sea, y se baña en las mañanas con tú y lleva el pelo todo empapado, mojado, se les moja la blusa y todo. Sí, o sea, de Sí. 3 pesos. Sí, qué horror, qué terror. Get ready with me mientras les cuento de mi amiga Koda. O sea, de que ayer... ¿Tú de verdad crees que no eres clasista? Hoy te voy a poner a prueba. Lo cierto es que todos creemos, o la mayoría creemos, que las personas clasistas son esas millonarias que miran de arriba hacia abajo, que discriminan a la clase obrera, a la clase trabajadora, el rico que lo tiene todo y puede darse el lujo de menospreciar a quien se le dé la gana. Lujo. Pero también ocurre un clasismo que viene de abajo hacia arriba, del que muy poco se habla y en el que muchos caemos. Y lo cierto es que esto tiene múltiples formas de expresarse que las vamos a abordar a lo largo del video. Y no solo te voy a hablar de eso que ya se está viendo actualmente, sino que también quiero comprender por qué está sucediendo, por qué, de dónde viene, cuál es la historia de esto, cuál es el trasfondo histórico de esto, cuál es el trasfondo psicológico también de esto, por qué sucede, cuál es la necesidad de las personas de ser clasistas. Todo eso y más pretendo responderlo en este video, así que siéntate, ponte cómoda, ponte cómodo, tráete algo de comer o ponte a hacer algo mientras me escuchas de fondo porque este video te va a aclarar si eres clasista o no. Al final del video me gustaría que me respondas en los comentarios. ¿Qué piensas? ¿Eres clasista o no? Empecemos porque el clasismo tiene múltiples caras, muchas formas de expresarse. Cuando juzgas el acento de los demás porque son muy gritones, muy ruidosos, cuando juzgas barrios por su infraestructura, por cómo te desagrada que la gente sea cochina y no tenga sentido de pertenencia y boten todo a la basura. Es que eso en barrios caros no se ve, allá la gente sí es civilizada. Dicen, cuando creemos que un iPhone es sinónimo de estatus, y a esto siempre traigo el mismo ejemplo del meme de se te está cayendo la casa a pedazos pero aún así sacas un iPhone a 50 cuotas. También es clasismo. Cuando creemos que la universidad a la que asistimos nos define y nos asegura por completo un futuro por estar rodeados de la crema innata de la sociedad. Cuando creemos que la ropa que usamos nos eleva, nos da más estatus, nos da más poder, que el usar ese tipo de prendas de lino blanco, ojo con el color siempre blanco, nos hace ver más elegantes, más finos. Que teñirnos el pelo de rubio nos hace ver más caras. Esto es peluca, por cierto. Yo siempre me estoy poniendo pelucas de colores en mis videos. No es rubio, me justifico, es gris. Pero ¿por qué necesitamos hacer esto? ¿Cuál es la necesidad de separar a la gente así? ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué pasa detrás de eso? La jerarquía. Por naturaleza, el cerebro humano nos está separando a todos en jerarquía. En nosotros está ser animales también. Ser esos animales que pueden razonar, pero que usan el razonamiento para darse duro, para destrozarse a sí mismos y también destrozar el planeta que habitan. Pero bueno, entonces, el cerebro se está comparando todo el tiempo. Yo me comparo contigo, tú te comparas conmigo, tú, no sé si vieron alguna vez creo que era un comercial donde la persona se comparaba su vida con la del otro y el otro comparaba su vida con la de otro y resulta que era una cadena de comparación donde nadie era feliz. Y bueno, es compararse malo. No, realmente eso nos ayudó a sobrevivir. Vamos a ponernos un poquito históricos, vámonos hacia tiempos lejanos. En las primeras civilizaciones, no eran civilizaciones, eso eran tribus. En las primeras tribus, la mujer recolectaba, el hombre cazaba, los ancianos cuidaban a los niños y les ponían a los niños a hacer tareas más fáciles de cumplir. Ese era el modelo de sociedad que tenían.
y la comparación entre ellos les ayudaba a sobrevivir, para decidir qué se veía bien, qué se veía mal, y que eso que se viera bien preservara la vida, porque al final lo que quiere el ser humano es sentirse eterno, es sentir que puede quedar, o que al menos el paso que tiene por la tierra valga la pena porque se puede comprar ese bendito iPhone 17 Pro Max, porque eso es lo que le da felicidad actualmente. Entonces, por ende, eso es lo que le da sentido a su vida. Pero bueno, en esas tribus de antes, la comparación significaba tener más comida, más protección, más posibilidades de que tu tribu te cuidara. Y el estatus aumentaba tus posibilidades de sobrevivir. Había dos formas de estar arriba. Una que era por la dominancia, que era imponer fuerza, miedo, poder. Y otra que era el prestigio, porque sabías curar, cazar, resolver conflictos. Yo no estoy muy de acuerdo con las jerarquías. No considero que una persona deba estar abajo de otra. Creo que debería existir una sociedad colaborativa, una comunidad donde todos podamos colaborar con todos. Y así es como comenzaron a surgir la economía mundial. Para este video me tuve que ver 3 videos de historia de la economía, porque no sé si recuerdan, en uno de los videos pasados que subí dije que no sabía un carajo de economía y que me tocaba estudiar. Aquí me puse a estudiar, me puse a leer bastante, me puse a leer autores y bueno, ahora sí tengo el mediano conocimiento para venir a hablar de economía. Una de las cosas que aprendí es que las sociedades al principio lo que hacían básicamente era hacer algo colaborativo. Por ejemplo, yo soy carnicero y tú diseñas armas para cazar. Entonces yo te doy mi carne a ti y tú me das tu arma. Eso se le llamaba trueque. Y así funcionaba mucho la sociedad en ese entonces. Pero sí comenzaron a quedar cortos porque a veces el carnicero quería otra cosa, pero el producto de él no le servía a la persona que la tenía. Aparte hablamos de sociedades tan pequeñas que no estaban conectadas como lo estamos hoy en día. Entonces era como si esa persona de este pueblo no tiene lo que yo necesito, pues me jodí. Por ende, comenzaron a buscar algo que representara algo que se pudiera intercambiar, por decirlo así, una moneda, pero no existía una moneda. Primero comenzaron con conchas de mar, pero se dieron cuenta que las conchas de mar eran fáciles de falsificar, pues me voy a la playa, consigo unas conchas de mar y dinero gratis. Entonces comenzaron a hacerlo de minerales más difíciles de extraer. Un ejemplo fue el oro. Y luego ya después inventan la moneda y todo lo que viene, y eso era súper ventajoso porque podían comerciar incluso con otras ciudades, se desplazaban a través del río Nilo y comenzó a haber este libre comercio. Hasta ahí todo bien. Pero llegaron ciertas personas que vinieron y dijeron, wow, ¿y si le sacamos más provecho a esto? ¡Qué horror! Entonces vino el feudalismo, donde el señor feudal, es decir, que el señor que tiene la tierra, le cobraba impuesto a las personas que trabajaban en su tierra para ellos poder subsistir por el simple hecho de trabajar en la tierra que era de él. Y eso lleva a que la persona que es rica va a seguir siendo rica y su herencia, bueno, su descendencia va a seguir siendo rica también porque nacieron con el privilegio. Yo creo que ahí es donde nace realmente lo torcido de la sociedad y lo torcido del privilegio, porque después comenzaron a inventarse nuevas maneras, después comenzaron a involucrar temas de política, temas de Estado, temas de acciones en empresas. Ya no hablábamos de sociedades pequeñas, ya hablábamos de empresas que podían tener 10,000 personas trabajando ahí, donde todo se basaba en hacer más rico al que ya era rico. Obviamente hubo revoluciones, obviamente la clase trabajadora de esa época, que por lo general eran los mineros que sufrían enfermedades por estar en una mina oliendo todo ese montón de cosas, y ellos se mamaron, se cansaron y dijeron no, esto no es lo que nos merecemos. De ahí sale también el manifiesto comunista, sale la teoría del anarquismo y la gente se comienza a rebelar y a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos estamos separando tanto si así no comenzamos? Así no comenzó toda la historia, era una sociedad colaborativa. ¿Qué pasa ahora? Que hay gente que tiene más y hay gente que tiene menos. Y también estaba la burguesía, que inicialmente eran comerciantes de clase baja, que comenzaron a escalar poco a poco, que ya no encajaban ni en clase baja trabajadora, ni en clase alta tampoco, porque no tienen toda la plata pues para encajar en clase alta. Y esa gente se separó de los dos y comenzaron a llamarse burgueses, burguesía. Y ellos comenzaban a escalar y a casarse con gente de la clase alta. Y se volvió aquí una mezcolanza de clases contra clases, de quién exprimía más al otro, de quién le robaba más al otro, de quién peleaba más con el otro.
Y todavía a sol de hoy seguimos así. Y eso que no he hablado todavía del colonialismo, que también es otro punto muy importante porque con el colonialismo se comenzaron a traer esclavos. Y con los esclavos llegó el racismo. Racismo que a sol de hoy todavía continúa, aunque ya es ilegal la esclavitud. El colonialismo, por su parte, comenzó a hacer que hablar, si tú eres indígena, está mal que hables tu lengua nativa. Entonces yo vengo, te impongo mi religión, te quito tu cultura, te quito todo, y ahora te comportas como una persona cristiana porque eso es lo correcto. Y adivina por qué. Es que Dios me lo reveló en un sueño. Yo hablé directamente con Dios, entonces ya tú tienes que perder tu cultura, tus creencias, tu ropa, tu familia, todo te lo pierdes y te rapas, porque yo hablé con Dios y Él me dijo que eso era así. La gente, no sé, yo me decepciono mucho de la sociedad. Siento que entre más leo, más me siento infeliz en el mundo en el que vivo, definitivamente. Pero bueno, ¿qué significa realmente ser civilizado? Porque cuando se habla de clasismo, siempre se habla mucho de ser civilizado. ¿Quién decidió que comer con 10 cubiertos es más elegante que comer con las manos? Y en la India comes con las manos es completamente normal. En Etiopía también. Entonces, ¿son menos civilizados o simplemente crecieron en otra cultura? ¿Quién decidió que hablar con cierto acento es hablar bien? En Colombia hay gente que asocia el acento costeño con falta de educación. Yo soy costeña. Hay personas que asocian a la gente costeña con una cultura de gente incivilizada. Entonces, ¿qué es la civilización? ¿Quién decidió que un traje vale más que un poncho, un kimono o una ruana? ¿Quién decidió que un vino es más refinado que una chicha? ¿Que escuchar música clásica tiene más clase que escuchar vallenato, salsa o reggaetón? ¿Quién escribió ese manual de lo que supuestamente tiene categoría? Porque uno empieza a hacerse esas preguntas y se da cuenta de que casi todas esas respuestas vienen de la misma gente, quienes estaban arriba en la jerarquía. Entonces, la palabra civilización viene de alguien que está arriba, que está lo suficientemente arriba como para decidir qué es civilizado, como para escribir las normas, como para poder decidir por un montón de personas. Por ejemplo, el caso de Elon Musk. De él se habla de acumular riqueza. Cómo ese man acumula riqueza absurdamente, que tiene una plata que no te la gastas ni en 800 años de vida. Tiene demasiado dinero. Una persona como él, a sol de hoy, tiene tanta plata y tanto poder que vale más lo que él opine, lo que él diga, porque cuando se acumula tanto dinero, tus opiniones comienzan a ser tan importantes porque tienes mucho impacto sobre el mundo. Tú puedes decidir hacia dónde quieres que vaya el mundo, porque tienes la capacidad para poderlo decidir. Una persona como él, hablando capitalistamente, no lo que yo pienso, capitalistamente, vendría valiendo, según toda esta lógica, mucho más que 1.000 millones de personas pobres. Por ejemplo, no me parece justo. Entonces, así como pasó con los antiguos griegos, llamándole bárbaros a prácticamente todos los que no hablaban griego, así como Europa vino a América y nos saqueó en nombre de la civilización, lo que viene siendo civilización es una persona que está en mejor posición que tú, con más privilegios que tú, que puede decidir más que tú, porque su decisión pesa más por el hecho de tener más y termina decidiendo por ti y termina diciéndote que civilizado es que todos hablemos en el mundo francés, por ejemplo. Eso es civilizado. No, es que ni siquiera te voy a poner ejemplos lejanos a la realidad. Civilizado es que hables Spanglish. Sí, que cuando estés hablando español metas una que otra palabrita en inglés y tengas esos modismos pues que tienen en Estados Unidos. Eso es súper civilizado, eso es de niña, nice. Qué horror. La élite se convence de que no solo tiene más poder, sino que además merece tenerlo. Porque una cosa es decir, tengo más dinero, y otra muy distinta es decir, tengo más dinero porque soy más inteligente, más trabajador, más culto, más disciplinado, más civilizado. Y esa segunda idea no es que esté muy bien, amigo mío. Esa segunda idea está justificando la desigualdad y nos lleva a la meritocracia. La meritocracia. Dios mío. En este punto de la conversación siempre me saltan y me hablan de la meritocracia. Es que si los que están abajo es porque quieren, porque son pobres porque quieren, porque en este país hay meritocracia y si te esfuerzas lo suficiente puedes salir adelante. La meritocracia es una mentira. Es una mentira para que te sientas más conforme con tu vida. No le pelees a la gente grande y los dejes seguir teniendo la plata que siempre han tenido y van a seguir teniendo toda la vida.
había que decirlo. Oye, hay personas que se levantan a las 5, 4, 3 de la mañana para ir a trabajar, a montarse en un metro lleno de gente como sardinas en lata, que trabajan jornadas absurdas, recibiendo pagos miserables. Y eso no es esforzarse. Tener enfermedades de espalda, de cuello, mentales por tu trabajo no es esforzarse lo suficiente. Y es por eso que en muchos países latinoamericanos la gente recurre a la violencia, a delinquir, a cosas no muy legales, por la misma frustración que da que el sistema que te promete crecer a través del mérito no te lo permite. O bueno, si te lo permite limitado, porque es que no puedes llegar muy hasta allá, porque si llegas muy hasta allá, imagínate, le quitas el puesto a ellos. Ellos no van a querer eso. No podemos usar la meritocracia para explicar toda la desigualdad, porque entonces la conclusión implícita es muy peligrosa, es decirle que alguien es pobre porque no se esforzó, si alguien está arriba es porque necesariamente lo merece. Y te das cuenta de lo conveniente que es esa narrativa para quienes ya están arriba, porque convierte un privilegio en una virtud moral. Ya no eres rico porque naciste con oportunidades, contactos o herencias. Es que ahora eres mejor, y si eres mejor, el sistema deja de parecer injusto. Y nadie se merece vivir en pobreza extrema, nadie se merece aguantar hambre. Hablando un poco de clasismo moderno, a sol de hoy hay castas. O sea, ya por ejemplo en la India son ilegales, pero las sigue habiendo. O sea, hay familias que nacen y por el simple hecho de nacer en esa familia están condenados toda su vida a limpiar letrinas, alcantarillas, basura de otras personas, porque nacieron en esa familia. Y hay otros que nacen y por suerte, están destinados a ir a buenas universidades, ocupar buenos puestos, tener una buena vida. Eso hoy en día es ilegal, pero en la India hay demasiado clasismo. Y todavía este sistema de castas, aunque no es bien nombrado así tal cual, se sigue reproduciendo. Para que sigan endiosando a la India. Ahora te lo traigo aquí, a México, a Colombia, a Argentina, a cualquier país latinoamericano. Ahora miramos el barrio donde vive, el iPhone que tiene, dónde compra su ropa, en Zara o en Louis Vuitton. Yo sé que yo me he reído muchas veces en este video, pero ok, es una risa de frustración, es una risa de molestia, de inconformismo, de que no quepo en mi silla del inconformismo. Ahora se mira si toma vino o toma cerveza, si sabe hablar inglés, si estudió en una universidad pública o privada, si escucha ópera o reggaetón. Es que a mí no me gusta ir a discotecas porque ponen reggaetón y yo solamente escucho música clásica. El reggaetón salió de barrios poco favorecidos, barrios donde la violencia permeaba, donde la pobreza abundaba, para intentar ponerle musicalidad a un contexto que ya de por sí era cruel y duro y no te permitía vivir con satisfacción, no te permitía vivir con ganas. Lo mismo el punk, pero el reggaetón es de acá, es latino. En las redes sociales los seguidores importan mucho, la validación que te da importa mucho, por ende lo que posteas tiene que ser cuidado, tiene que ser limpio, tiene que ser organizado. Este fondo que yo tengo detrás, por ejemplo, está perfectamente cuidado para que sea un video estético y que a ti, que ya estás acostumbrado al algoritmo y de ver todo este tipo de cosas en internet, te haga sentir cómoda, por ejemplo. Y eso ya me tiene súper cansada, la verdad. Me siento a veces que me gustaría hablar de temas más reales, me gustaría hablar más de mi Latinoamérica, me gustaría hablar más de cosas que me parecen cotidianas pero que uno no siempre está notando. Me gustaría poder leer más sobre cómo se puede vivir en esta vida, que entre más uno lee, uno más se decepciona porque encuentra más cosas tristes. ¿Cómo se puede vivir siendo feliz aquí? Entonces siento que los próximos videos que haga van a estar orientados a eso. Quiero leer autoras como Hannah Arendt, por ejemplo. Ya me leí a Viktor Frankl. No sé cómo se pronuncia el apellido de él, Frankl, que fue un psiquiatra que quedó atrapado en un campo de concentración. Entonces, él buscaba el sentido de la vida en esas circunstancias tan duras. Entonces, a mí también me gustaría apropiarme de mi realidad y de mi contexto y de Latinoamérica, y me gustaría poder expresarme a través de lo que me rodea también, no solamente lo que tengo en mi mente, sino que me gustaría traerlo de afuera hacia adentro y botárselos a ustedes. Entonces me van a ver mucho bien haciendo esa catarsis. Este contenido de crítica ya lo llevo haciendo desde hace 7 meses y
llegó un punto donde me resultó supremamente desgastante. Mi perro está ladrando de fondo. Me resultó supremamente desgastante porque llegó un punto donde yo estoy 24/7 leyendo, escribiendo, hablando, editando, escuchándome hablar una y otra vez de tanta crítica, y aunque la crítica es apasionante y me fascina estar criticando lo que me rodea, también creo que hay ciertas críticas que se deben hacer también para apreciar el espacio en el que vivimos, porque yo, por ejemplo, he caído en un existencialismo, en un nihilismo, que no le veo sentido a muchas cosas y digo, si hay tanto dolor, entonces, ¿cuál es la esperanza de vivir en este mundo? Si hay tanto clasismo, entonces, ¿cuál es la esperanza de vivir en este mundo que ya te condena desde que naces? Entonces, yo no tengo todas las respuestas, yo estoy creando en la medida que leo y que aprendo. Quiero que mi contenido se enfoque a no algo positivo, porque no me va a salir algo positivo en estos momentos de mi vida donde tanta tristeza me rodea. No me va a salir algo positivo. Pero sí quiero que se pueda hacer algo bonito de lo que ya se tiene. Y tampoco se trata de romantizarlo, ni de libros de autoayuda, ni de optimismo tóxico, sino que quiero ver cómo se puede habitar este mundo, este espacio, de una manera más amable conmigo misma también. Y por otro lado me da mucho miedo porque siempre que hago un video que se tira más por esta línea, el algoritmo no me lo muestra, no lo impulsa, no le gusta. Entonces me gustaría que si te estás quedando en esta parte del video, si me estás escuchando, le des like al video, te suscribas a mi canal. Los videos que se van a venir van a ser muy interesantes porque yo no solo me quiero construir a mí como persona, quiero que tú también te construyas conmigo. Entonces espero causar algo bonito en ti, un impacto positivo en ti, más allá de la crítica y del odio y de decir todo lo que me molesta y lo que yo sé que no está mal, perdón, de decir lo que yo sé que no está bien. Quiero ver qué se puede hacer con eso. Bueno, ya sabemos que no está bien, el primer paso siempre va a ser reconocerlo, pero no me quiero quedar ahí como un falso gurú de TikTok que te dice, reconoce el patrón y la primera clave es reconocerlo, y tú le dices, bueno, ¿y ahora qué? Y ya no te pasa más nada. Ahora te dice, compra mi curso de no sé qué, donde vas a reconocer más. Y es siempre reconocer. Yo quiero que podamos construir algo, que podamos construir comunidad, porque sé que detrás de esta pantalla hay una persona que me está viendo, que tiene sentimientos. Yo no veo a las personas que me ven como simples números, no veo a las personas que me ven como, ok, este video tiene 20,000 vistas. Yo veo a la gente que me ve como otros humanos iguales a mí, que tienen sus problemas, su vida, sus casas, su caos interno, externo, una lucha diaria, porque no la tenemos fácil. Hay gente que la tiene muy difícil. Hay gente que la tiene muy difícil. Hay solamente un 1% de gente que la tiene fácil, extremadamente fácil, pero ¿y el resto qué? El resto estamos aquí. Y yo quiero que mi contenido sea para ese resto que escucha, ese resto que siente, ese resto que cree que todavía puede haber humanidad, amor, esperanza, comunidad, en un mundo tan plagado de odio y de cosas que no están bien. Bueno, ya habiendo dicho eso y poniéndome filosófica, continuemos con el video. Bueno, entonces uno se da cuenta que la humanidad nunca dejó de clasificar. Antes clasificaban por la sangre, después por la tierra, luego el apellido, el color de piel, el dinero. Hoy son las marcas, los seguidores, el acento, la universidad, el estilo de vida o el algoritmo. Es supremamente injusto. Aunque antes decían que Dios lo quiso así, luego que la nobleza lo quiere así, luego que la raza lo dice así, hoy ahora se habla del mérito, que el mérito lo dictamina así. Y es como cambiarle simplemente la etiqueta a algo que ha existido desde hace mucho tiempo. Lo que realmente importa es lo que vales tú como humano, no monetariamente. Esa capacidad que tú tienes de sanar, la capacidad que tú tienes de enseñar, la capacidad que tienes de crecer, de darle amor. Por ejemplo, el taoísmo habla mucho de cómo lo bueno está en lo malo y lo malo está en lo bueno. Y también está la frase de hay tantas grietas, pero por ahí pasa también la luz. Y nuestras acciones, por más insignificantes que parezcan, pueden generar cambios gigantes. Por más insignificantes que este mundo nos haga sentir, con tantas leyes, con tantas reglas, con tanta separación, con tanta discriminación, lo que nosotros hagamos genera cambios. Este video genera cambios, por ejemplo. Internet, el algoritmo, ya medio lo toqué y vamos a profundizarlo un poquito más. A mí el algoritmo me tiene supremamente harta, me tiene cansada, porque yo lo que veo es contenido aspiracional o veo un contenido que es una parodia de la realidad de las personas. Una parodia que perpetúa estereotipos de hacerle pensar a la gente de afuera que nuestros países no están ni desarrollados, ni que somos violentos, que no nos importan los demás, que no tenemos compasión, que actuamos básicamente como si fuéramos animales incivilizados.
Y vuelve otra vez la palabra de civilizado. Para este punto del video quiero aclarar que para mí civilización significa una persona que tiene empatía con el otro. Cada vez a partir de este video que yo hable de civilización estoy hablando de una persona que comprende que el otro es un ser humano que no vale solamente por lo que tiene ni por lo que posee, que es un ser humano que vale por lo que es capaz de sentir, por la empatía, por la compasión, por el poder sanar, por el poder ayudar, por el poder corregir, por el poder cambiar y cuestionarse estructuras que toda la vida han sido así, pero que no tienen que seguir siendo así. Entonces, es hablar de ese ser humano que realmente encaja en la etiqueta de ser humano. Una persona que no va a actuar con maldad y para ver qué saca de eso, sino que es una persona que actúa desde lo bueno, desde la definición más pura de luz. Claro, para que no nos estemos confundiendo. Entonces este algoritmo me está mostrando estas It Girls, esa chica, la chica que todos quieren ser, porque así se llama, le ponen ese nombre en inglés, siempre le ponen como que nombres en inglés. Voy a tomar agua. Les ponen nombres en inglés. Entonces es una persona que acumula, que se compra ciertas cosas. Y yo no quiero tirarle odio a ese tipo de personas, a la persona per se. Yo analizo es la estructura y lo que la hace pensar así, lo que la hace ser así. Y yo comprendo y entiendo que es una persona que simplemente quiere encajar, que quiere encajar en una sociedad que la oprime, la presiona, le hace decir es que si no actúas así no vas a tener éxito. Yo eso lo entiendo. Ya hice un video donde hablé de las niñas bien y cómo eso es una trampa. Entonces no es el atacar a la persona per se, sino a todo el modelo que está detrás de ella que la hace sentirse insuficiente y para que recurra a comprarse 20 Stanleys de diferentes colores, porque eso es lo que le va a dar valor. Sí, la creencia de que el ser humano vale en tanto posea un montón de cosas. Y eso nos lleva también a la narcoestética, que es esta gente que sigue una narcocultura premiada por los excesos, por la ropa súper brandeada, aunque de pronto no pertenezcan a esas actividades ilícitas, aún así admiran a figuras que sí pertenecen a ese mundo. Encontramos música, encontramos accesorios, encontramos zapatos, encontramos un montón de cosas que pertenecen a esto, pero todo nos lleva a un punto y es que vales más según lo que tú tienes. ¿Te puedes permitir tener un bolso carísimo que vale la primera cuota de una casa? ¡Wow! Excelente. Mereces sentarte con nosotros en esta mesa. Incluso en cosas tan inofensivas como pueden ser los videojuegos, como Roblox, como lo fue en un tiempo en mi generación Club Penguin o Habbo. El estar en el videojuego era poder estar de gratis, pero lo que te daban gratis no te daba acceso a que tuvieras de pronto buena ropa o skin, o si podías adoptar mascotas que no pudieras adoptar a las mascotas bonitas, nada más a las mascotas feas. Y hacían intencionalmente eso, que si querías amoblar tu casa, tenías que hacerlo nada más con las cosas feas porque no estabas pagando, solo las cosas bonitas. Entonces ya desde ahí, desde chiquito, desde un videojuego tan sencillo como parece, empezaba la discriminación. Y otro fenómeno actual que veo bastante frecuente es el clasismo lingüístico, que ya lo mencioné anteriormente, que es básicamente el inglés, el Spanglish. Veo ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, bastante metidas en este mundo del Spanglish. Los menús, los letreros, las cosas, todo lo van poniendo cada vez como en inglés. Y no entiendo por qué, si este país siempre fue en español. Y cuando no hubo lenguas indígenas, hubo lenguas africanas, entonces no entiendo. Sí entiendo, pero no quiero que me bajen el video, por eso no voy a entrar en detalles. Bueno, y el clasismo también existe entre personas que no son ricas. El síndrome de Doña Florinda. ¿Te acuerdas del Chavo del Ocho? Doña Florinda vivía exactamente en la misma vecindad que todos los demás. Aunque tenía prácticamente las mismas condiciones económicas que los demás, actuaba como si fuera de una clase completamente distinta. Miraba por encima del hombro a Don Ramón, se ofendía porque el chavo se acercara y repetía constantemente que ella no era como esa chusma. Y ese comportamiento lo estamos viendo también en nuestra realidad. La persona que gana un salario promedio pero hace todo lo posible por parecer millonaria, el que se endeuda para comprar un iPhone porque da estatus, el que compra ropa con logos gigantes para que todos sepan cuánto costó. Y creo que aquí hay un mito enorme y es el de la clase media, porque la clase media realmente no existe. Bueno, sí existe,
pero es esa clase que en cualquier momento, si se queda sin trabajo, va a pasar a ser clase baja, es decir, las personas que viven solamente para trabajar. Muchas veces la clase media funciona más como una identidad que una posición económica. Hay personas que se consideran clase media aunque un despido, una enfermedad o una emergencia las deje en ruina. No poseen grandes patrimonios, no viven de renta, dependen completamente de su salario para sobrevivir, pero aún así sienten que están mucho más cerca de los ricos que de los pobres, porque hay que aceptar que todo esto se trata sobre ego. Sentirse más pobre que rico les resulta sumamente incómodo. Es más fácil convencerse de que existe alguien por debajo de ellos. Bueno, y si llevamos miles de años así, ¿qué podemos hacer? Parece que es inevitable. ¿Qué sentido tiene entonces vivir? ¿Qué sentido entonces tiene la vida? Las diferencias existen y siempre existirán. Habrán personas más inteligentes que otras, más fuertes, más creativas, más sensatas, más honestas, más positivas, más negativas, en fin. Pretender eliminar todas las diferencias es hacer como que el mundo se parezca a este capítulo de Bob Esponja donde todos eran perfectos y tanta perfección comenzó a aburrirle porque, bueno, es que aburre. Necesitamos diversidad, eso es obvio. La cosa es que nuestro cerebro piense que la diferencia es una superioridad moral, que hay diferencias mejores que otras, que hay diferencias que deben perpetuar y acumular riqueza durante siglos porque, no sé, Dios se lo susurró al oído nuevamente. ¿Por qué asumimos que quien tiene más dinero vale más? ¿Por qué quien habla otro idioma merece más respeto? ¿Por qué quien estudió en cierta universidad parece más digno? ¿Por qué un trabajo merece aplausos y otro vergüenza? No confundamos lo que es riqueza y lo que es dignidad. La verdadera clase viene de la dignidad, de tener dignidad, de entender que las demás personas no valen por lo que acumulan, sino por su dignidad. Yo sé que la dignidad es un problema porque no aumenta con una cuenta bancaria, no es tangible, no disminuye con un salario mínimo, no depende de un apellido, ni de un barrio, ni de un acento, ni te sube el ego, ni puede generar jerarquías duras y difíciles de aceptar, pero es una condición que te permite reconocer al otro como un ser humano que vale lo mismo que tú, no como un instrumento ni como un competidor, porque esas otras siempre nos están motivando a competir incluso en el colegio, que por cierto también tengo un video donde critico el sistema educativo, te recomiendo que lo vayas a ver. Y bueno, lo que importa es hacia dónde estamos enfocando esa comparación que naturalmente hacemos. Podemos admirar a quien acumula o podemos admirar a quien comprende. Podemos convertir el éxito económico en la medida de todas las cosas, o también podemos preguntarnos qué tipo de ser humano queremos llegar a ser. Una buena vida depende de la virtud, no de las posesiones. Todo lo que verdaderamente nos pertenece es nuestro carácter, porque todo lo demás se pierde. Eso nos lo enseña el estoicismo. Por otro lado, el budismo nos dice que el apego es una fuente inagotable de sufrimiento y que el deseo de comprender parece nunca tener un límite. Y hay también corrientes como el humanismo que hablan de no reducir a las personas a qué tan útiles son para la sociedad, ni a su productividad, ni a su posición dentro de una jerarquía. Y todo eso coincide en que la vida no se puede medir por lo que posees. Educarse es aprender a sospechar de las ideas que parecen naturales. Es descubrir que muchas cosas que hoy consideramos normales fueron simplemente costumbres inventadas por quienes tenían el poder suficiente para convertirlas en norma. Desarrolla tu capacidad de pensar incluso contra nuestras propias instituciones. No hagas que esas jerarquías que siempre han existido te hagan infeliz. No caigas en esa manipulación. El valor real de la vida no está ahí, no radica ahí. El valor real de la vida, créeme, no es humillar a alguien que también es un humano igual que tú. Muchas gracias por quedarte a ver este video hasta el final. Este video es la segunda parte de este video. Si te gustó mucho este video, te aconsejo que vayas a verlo. Y bueno, nos vemos muy pronto en otro video. Hasta el otro viernes.